que lo estaba leyendo esta madrugada en El País de España. Gabriel Boric presenta una profunda reforma de pensiones en Chile que pone fin a las administradoras privadas de los fondos. El presidente anuncia un proyecto clave en su programa de gobierno. No tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar. No es aceptable. Como aquí también ya tenemos AFP, pero creo que el caso nuestro es diferente. El caso nuestro es diferente. Allí en Chile cometieron muchos errores con las AFP y luego resulta que las pensiones eran muy bajas. Y el presidente lo prometió en campaña, fue parte de su triunfo el haber prometido una reforma a las AFP, y ayer, previo a la emisión de los noticieros, que es la hora más vista en la televisión chilena, convocó a una conferencia, a una cadena mejor dicho, y anunció su esperado proyecto de reformas al sistema de pensiones, uno de los grandes pilares de su programa de gobierno que apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de la ciudadanía. Las pensiones bajas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa. Las pensiones bajas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa. El mandatario de izquierdas lo ha hecho a casi 8 meses de llegar a la Moncloa, perdón, no a la Moncloa es donde está el presidente del gobierno español, a la moneda, a donde tirotearon y bombardearon a Salvador Allende. En marzo pasado, y justamente cuando su administración enfrenta momentos políticos complejos, después de la derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, que tanto Boric como el oficialismo apoyaban. Es un proyecto profundo que, entre otros asuntos, supondría el fin de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. Las AFP en esta reforma se terminan, y a mí me interesa este tema porque en Honduras comenzamos con este asunto de las AFP. Ya hay varias AFP privadas, pero hay una estatal, la del RAP, que no lo tenían los chilenos. Por eso creo que hay muchas diferencias, y este tema tenemos que abordarlo aquí en Frente a Frente. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales, y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. Y nosotros tenemos aquí competencia pública con el RAP y las AFP. Valdrá la pena porque esto es muy importante para las economías. ¿Qué tipo de reformas les hicieron en Chile? ¿Cuáles son las diferencias de las AFP nuestras con las chilenas? ¿Qué desaparecen? Porque esas diferencias pueden marcar que las nuestras, contrario a las chilenas, tengan futuro. Ya en estos tiempos muchos hemos optado por las AFP. Es parte de su salario meterlo en las AFP, que se capitalicen las AFP, para cuando uno ya salga de trabajar, cuando ya uno cumpla 65 o un poquito más de años, saber que ahorró en la vida, que no va a andar pidiendo prestado, que no va a andar con una actitud de mendicidad en la calle, que no estará sujeto a que los hijos nos hayan salido bien o los hayamos educado bien y con valores para que nos den el dinerito para ir a comprar un medicamento que necesitamos para la presión arterial, un medicamento que necesitamos para cualquier otra complicación de salud que tengamos. Vale la pena que nos eduquemos en este sentido. ¿Por qué es que fracasan las AFP en Chile? Tiene una, tiene dos, tiene tres causas. ¿Cuál es la diferencia de las AFP chilenas con las nuestras? ¿En qué se diferencian las nuestras de las chilenas? ¿Pueden las nuestras quedar como las chilenas? ¿O las diferencias pueden marcar que las nuestras se consoliden a futuro? Y la competencia con la pública que hay en Honduras que no tenían allá en Chile. Así que muy interesante el tema. Dicho todo esto, vamos ahora con el otro tema que nos debe llamar la atención, y es lo que dijo un grupo de ciudadanos y la respuesta que obtuvieron del Poder Judicial. Hay un grupo de ciudadanos
conformados en una mesa ciudadana, aquí en Honduras, que integran intelectuales y profesionales de diversas ramas, y que se pronunciaron el martes respecto a los recursos de inconstitucionalidad presentados en la Sala Constitucional. La gente dice, presentaron recursos en contra de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, y desde ahí comenzamos equivocados a informar. Ya les hemos dicho hasta la saciedad que los recursos que se han presentado, por lo menos en el caso de la abogada que tenemos aquí, que vamos a presentar en unos minutos, es contra la amnistía política, contra la amnistía política. Pues bien, a criterio de esta mesa ciudadana, la posibilidad de que la Corte Suprema declare ilegal la Junta Directiva del Congreso despierta en la sociedad una incertidumbre por la magnitud de la crisis que tal resolución podría desencadenar en el orden legal e institucional. La Sala Constitucional, recuerda, ha establecido que ningún poder del Estado se encuentra subordinado a los otros poderes, cada uno de los cuales se organiza internamente. La elección de la Junta Directiva del Congreso es un acto de configuración interna para el cumplimiento de las finalidades y funcionamiento de ese poder. Pues esta mesa ciudadana exhorta a los magistrados de la Sala Constitucional a que se mantengan firmes con su decisión tomada el pasado mes de febrero de no involucrarse en ese asunto de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional, porque creen es un asunto de naturaleza fundamentalmente política que atañe solo al Congreso Nacional de la República. Es la premisa fundamental del comunicado de la Mesa Ciudadana. Pero ¿cómo responde la Corte? Lo vamos a ver en pantalla. ¿Cómo responde la Corte? Dice la Corte Suprema: ante la preocupación manifestada por un grupo de ciudadanos constituidos en la iniciativa denominada Mesa Ciudadana y ante el señalamiento erróneo hecha en el párrafo introductorio en una de las redes sociales del Congreso Nacional, es meritorio aclarar lo siguiente: que la Sala Constitucional viene conociendo a partir del pasado mes de marzo al menos 14 recursos de inconstitucionalidad presentados por diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos tribunales de sentencia de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y algunos remitidos por la Sala Penal en torno a la constitucionalidad y aplicabilidad del decreto de amnistía, situación derivada de expedientes sujetos a resolución por parte de dichos órganos. Cada uno de estos recursos, desde su admisibilidad, ha seguido el trámite que corresponde en cumplimiento de la Ley de Justicia Constitucional. La Ley sobre Justicia Constitucional establece que los órganos jurisdiccionales podrán solicitar de oficio a la Sala de lo Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley o de alguno de sus preceptos y su derogación, cuando, conociendo en cualquier procedimiento judicial, consideren que la ley o alguno de sus preceptos aplicable al caso es contrario a la Constitución de la República o a un tratado o instrumento internacional, y que de dicha ley o precepto legal depende el fallo que deben dictar. Esta misma norma establece que el órgano jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucionalidad dictará una resolución motivada en la cual señalará con precisión y claridad la ley o precepto legal que supone violatorio de la Constitución y por qué la decisión del juicio depende de la aplicación de esta ley o precepto legal. Cada una de las consultas formuladas por los órganos jurisdiccionales consultantes deberán ser aclaradas y sustentadas por parte de la Sala Constitucional en correspondencia a las atribuciones que la misma Carta Fundamental le otorga, entre las que se encuentra, entre otras, dirimir los conflictos entre los poderes del Estado de llegar a existir. Como corresponde precisamente en respeto a esta independencia de poderes, la Sala Constitucional, después de haber registrado la opinión del Ministerio Público, deberá pronunciarse sobre los elementos y argumentos sometidos a su análisis por parte de los órganos jurisdiccionales. Respetar esta tarea es fundamental para lo que precisamente demandan los ciudadanos
que emiten el citado pronunciamiento, hacer valer el Estado de Derecho, fundamentado en una Constitución cumplida, fortaleciendo una genuina democracia y una auténtica división de poderes, ya que el control de constitucionalidad constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico del equilibrio de poderes y una garantía de la supremacía constitucional. De ahí la importancia de determinar los límites con que debe ser ejercido, dado que un exceso o defecto alteraría aquellas características. En Honduras, seguimos este modelo de justicia constitucional mayormente extendido en América, el cual instala dentro del Poder Judicial a jueces especializados que, actuando como sala dentro del Tribunal Supremo, como corte independiente, debe ejercer su función de controlar la constitucionalidad. Decide que sea un único organismo el que tenga la palabra final sobre la interpretación constitucional, aún permitiendo el control difuso de los jueces comunes. Atribuir intereses o maniobras aviesas a esta función constitucional propia del equilibrio que se espera en una democracia es desfigurar la misma Constitución que se pretende defender. La Sala Constitucional deberá dar en su momento respuesta fundamentada a las consultas de los peticionarios. Cumplir con esta responsabilidad no es injerencia, como lo señala la red social del Congreso Nacional, es simplemente cumplir con lo establecido en la misma Constitución que hemos jurado defender, no violentar. ¿Quién suscribe esta nota? Ahí aparece, Corte Suprema de Justicia. Ahí aparece, Corte Suprema de Justicia. Así responde la sala. Ahí está, el comunicado del Poder Judicial de Honduras. Sí se van a pronunciar sobre estos recursos de inconstitucionalidad 14 que se han presentado. ¿Cree usted que esto desencadene una crisis? ¿Cree usted que esto provoque una alteración que afecte la gobernanza y gobernabilidad del país? ¿Cree usted que se debe pronunciar la Corte sobre lo que le están pidiendo personas naturales y jurídicas? Y ya lo hemos explicado hasta la saciedad, ¿verdad? Se le pide en uno de los recursos que se pronuncie si es aplicable la amnistía política, porque esa amnistía política fue aprobada por un Congreso con una junta directiva que no se sabe si es legal o ilegal. Es lo que se le está pidiendo a la Sala Constitucional, que se pronuncie. Y esa es la pregunta. ¿Puedo, Sala Constitucional, señores magistrados de la Sala, aplicar esa amnistía política a los 5 casos que tengo en mi judicatura, en mi juzgado? Le pregunta la abogada Carla Romero, la juez Carla Romero, a la Sala. ¿Puedo aplicar esa amnistía que fue aprobada por un Congreso que tiene una directiva que no sabemos si es legal o es ilegal? Ese es el tema. La pregunta la tiene Luz Madrid para que usted comience a interactuar con nosotros. Inmediatamente de ella le presento a mis invitados, 2 presenciales y 1 virtual. Así que vamos con usted, Luz Madrid. Buenos días, Renato, a nuestros panelistas, a nuestros televidentes. Usted puede escanear el código QR y tener un enlace directo a cada red social y opinar en el tema del día, un tema muy importante. ¿Y qué es eso de que la Sala Constitucional no se puede involucrar en ese tema de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Opine con nosotros a través de cada red social. De igual forma, puede comunicarse a través de WhatsApp al 9773-6065. Tenemos un enlace a su voz. Usted también puede opinar sobre este tema muy importante. Debata con nosotros, Renato. Muchas gracias, Luz Madrid. Presento a mis invitados. Desde Vigo, España, tenemos esta mañana al doctor Joaquín Mejía. El doctor Joaquín Mejía es un profesional especialista en derechos humanos. Le agradezco, Joaquín, que una vez más acepte nuestra invitación para estar en este debate. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato, buenos días, y también un saludo a quienes están también invitados. Muchas gracias. Que se los presento en este momento. La jueza que juramentó a la ciudadana presidenta de la República, Xiomara Castro. Nos referimos a la abogada Carla Romero. Bienvenida, abogada. Buenos días. Mientras siga esto,
usted como jueza y como persona que presentó un recurso o varios recursos de inconstitucionalidad, cuatro recursos. No es que será protagonista por otros objetivos que no sean resolver ella este asunto para quedar clara cómo debe emitir la sentencia en los casos que conoce de la amnistía política. Por eso es que presentó ella esos recursos. Por eso es importante tenerla en estos foros para que nos dé su opinión siempre y permanentemente. Tengo aquí también al abogado Oliver Erazo. Oliver presentó su autopostulación en la Junta Nominadora. Oliver pretende ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿verdad? El desenlace de esto. Es parte. Gracias por la invitación, buenos días y un fuerte abrazo a la distancia. Joaquín, no sabía que estabas en Europa, a la señora juez y a todo su equipo de trabajo en el SET. Mire, la decisión era para fortalecer el proceso. Es una acción, fue una decisión realmente con un alto contenido de ciudadanía y cívico, porque creo que la Junta Nominadora está haciendo su trabajo constitucional y sobre ella reposa el peso en este momento, en este primer momento, de lo que va a ser la selección del nuevo Poder Judicial. Y eso hay que darle carta de ciudadanía, independientemente que haya algún tema que deban de resolver todavía, como bien lo dijo en su momento el licenciado Olman Valladares, pero había que animar y que acuerpar y generar valentía en todos los profesionales del derecho para someterse a un proceso que hasta este momento técnicamente es transparente y ha seguido el debido proceso constitucional. Muchas gracias, abogado Oliver Erazo. Así que nos vamos a la primera pausa, pero cuando regresemos de ella, vamos a escuchar la opinión que tiene el doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía sobre esta pregunta que repite la periodista Luz Madrid aquí en Frente a Frente. Así que vamos contigo nuevamente, Luz, y la interrogante que tenemos, ya saben que los que quieran participar, los que quieran dar la cara en Frente a Frente, ya en un momento pueden llamar a este teléfono que aparece en la pantalla para que nuestro productor, Carlos Andino, les envíe el enlace respectivo. Pero antes, les pido que dejen a los panelistas dar su opinión sobre este interrogante. Luz. Así es, Renato. Repito la pregunta, el tema del día. ¿Qué es eso de que la Sala Constitucional no se puede involucrar en ese tema de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Les recuerdo el número de WhatsApp 9773-6065, nuestro Facebook Frente a Frente HN, de igual forma Twitter, @Frente a Frente HN. Ya regresamos. Necesito el teléfono, el teléfono para dar la cara. Es el mismo, 9773. ¿A dónde está para participar? Corraz, sí. Y con lentes, sí, ya tengo problemas para divisar bien toda la pantalla. Es el 9957-9532. Esa es la vía para que usted dé la cara en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Anuncian incremento de 3 lempiras al pasaje de bus a partir del lunes 7 de noviembre. ¿Quién es el que ha anunciado esto, hombre? Esto no es oficial, ¿verdad? Es decir, pero el anuncio del gobierno que dice que no, mejor entro a tunota.com, es que de eso se trata esto. Yo veo el titular, pero me quedó impresionado. Anuncian incremento de 3 lempiras al pasaje de bus a partir del lunes 7 de noviembre. ¿Quién dice esto? Por favor, metámonos a tunota. Así lo puede hacer usted en su casa también, o donde quiera, en su celular. Vamos a ver qué dice. Los dirigentes del transporte anunciaron que a partir del lunes 7 de noviembre comenzarán a cobrar los 3 lempiras de aumento al bus urbano de pasajeros, ya que el gobierno nunca les entregó el bono compensatorio que prometió en abril de 2022 a fin de no trasladar un ajuste tarifario directo a los usuarios. ¿Ves? Con el titular yo decía que ya lo anunció el gobierno, pero aquí es una decisión unilateral
Y esta decisión solo puede ser oficial si el gobierno lo autoriza. Estemos claros en eso. Solo puede ser oficial si el gobierno lo autoriza. En tanto, simplemente anuncian transportistas que van a cobrar 3 lempiras de incremento al pasaje. Pero el gobierno no lo ha anunciado. El gobierno no lo ha autorizado, mejor dicho. Y mientras el gobierno no lo autorice, no hay nada de cierto en esto. Se está actuando al margen de la ley. Pero bien, noticia es noticia. No, yo no estoy cuestionando la noticia. Simplemente le estoy diciendo a la gente que lo anuncien los dirigentes del transporte no quiere decir que así será. Porque para que esto sea oficial, tiene que recibir el respaldo, la anuencia, la autorización del gobierno. Pues ese es el principal titular que destaca a esta hora tunota.com, y desde luego, Olimpia sacó la casta y se coronó campeón de la Liga CONCACAF en Costa Rica. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Y qué es eso de que la Sala Constitucional no se puede involucrar en ese tema de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional? El tema de esta mañana, opine con nosotros. Y me encuentro con una condición aquí de la abogada Carla Romero. Renato, pero primero, por favor, para que comience a hablar del tema que me invitó, tiene que dejarme 30 segundos para felicitar a los Olimpias de mi oficina, del juzgado donde ella resuelve muchos casos. Así es, muchas gracias, don Renato. A los compañeros del Tribunal de Sentencia que son olimpistas, para que no digan que yo no reconozco las buenas obras como buena hondureña, estoy muy contenta por el papel que desempeñaron y ese campeonato que ganaron, ¿verdad? Pero vamos a ver en la nacional cómo va contra el Motagua y bueno, se escribirá también las cosas en la historia, pero reconozco el buen papel que desempeñaron y los saludo a ustedes, compañeros, porque siempre dicen que no reconozco cuando el Olimpia hace su mejor esfuerzo, y aquí estoy. Bueno. ¿Y ese corazón suyo con quién está en la liga? Con las Águilas. Con del las Motagua. Águilas, coincidimos. Sí. ¿Y ese corazón suyo cómo anda en la liga? ¿Con quién? Fíjese que yo no soy tanto con el No es tan fútbol. futbolero usted. No, yo le hago la broma siempre a mis amigos. Yo soy Broncos de Choluteca. Yo Bueno, ni siquiera está en la liga, pero... Usted es seguidor del famoso Perro González, un ícono en el Broncos de Choluteca, después jugó en Olimpia. De luego jugó en Sí. Olimpia, correcto. Saludos al Perro González y al Che Altamirano. Recuerdo esas transmisiones desde el Fausto Flores Lagos de Choluteca, allá por 1979. Imagínense, cuánto tiempo. Vamos a escuchar al doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, el doctor Joaquín Mejía, en directo desde Vigo, España, sobre este debate que hoy tenemos, en relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados a la Corte Suprema. Adelante, doctor Mejía. Bueno, en primer lugar, para no hacer mal tercio, yo también voy a decir, igual que Oliver, y le mando un abrazo muy fuerte a la distancia, que tampoco tengo el corazón, ni siquiera me doy cuenta de lo que pasa en la Liga Nacional, pero bueno. Otra cosa, yo creo que es muy importante, al menos yo soy parte de la mesa, y como mesa es importante aclarar algo. Nuestro posicionamiento se refiere exclusivamente a la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional pueda conocer cualquier recurso vinculado con lo que ha pasado en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, no en relación con la ley de amnistía. Eso es lo primero. Y tenemos nuestras razones que con todo gusto las podemos plantear más adelante, pero la principal es simplemente que si uno lee del artículo 19 al 22 y el 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene la naturaleza de un acto de configuración interna para el cumplimiento de sus funciones, finalidades, desarrollo normal de las actividades. Por tanto, es una cuestión vinculada con la administración y dirección de ese poder del Estado. Y lo que le recordamos a la Sala es lo que ella ha dicho en su sentencia 0099 de 2018, en el sentido que la independencia de poderes se manifiesta en la potestad que tiene cada poder del Estado para desarrollar su organización y su función. Ese es un elemento. Hay otros elementos que podemos debatir con todo gusto. En relación con la ley de amnistía, de hecho, yo creo firmemente, y desde la mesa también lo consideramos, que la Sala no solamente tiene que conocer los recursos presentados en relación con la ley de amnistía, sino que tiene la obligación
¿Por qué? En dos sentidos. Hay que recordar que el Congreso Nacional primero tiene una obligación al momento de adoptar una ley, y es la obligación de ejercer un control de constitucionalidad prima facie, es decir, antes de adoptar una ley tiene que verificar si esa ley no es contraria a la Constitución de la República. Es una obligación que tiene el Congreso Nacional. En mi opinión, el Congreso Nacional falló en esa obligación de controlar preventivamente la constitucionalidad de la ley de amnistía, porque se aplica para cuestiones que no tienen que aplicarse cuando se trata de una ley de amnistía. ¿Qué pasa cuando el Congreso Nacional no cumple con esa obligación de ejercer ese control preventivo de constitucionalidad? Pues entonces a la ciudadanía y a los propios jueces y juezas, como lo hizo la jueza Carla, tienen la posibilidad de presentar, ya sea por acción o de oficio o por excepción, recursos ante la Sala de lo Constitucional para que sea ella la que dirima la constitucionalidad de una norma. En este sentido, como decía, el Congreso Nacional tiene la obligación de realizar el control de constitucionalidad a priori, y la Sala de lo Constitucional tiene la obligación de ejercer el control de constitucionalidad a posteriori, cuando la ley ya se ha aprobado y se está aplicando. Teniendo claridad sobre este punto, vuelvo e insisto que la posición de la mesa es en relación exclusivamente con la posibilidad de que la Sala conozca sobre un asunto de competencia interna que tiene que ver con la configuración interna de un poder del Estado, porque como muy bien nos señala la Sala en su comunicado, que la ley sobre justicia constitucional le faculta para dirimir conflictos entre poderes del Estado, no dentro de poderes del Estado, que eso son cuestiones diferentes. Y en ese sentido, la Mesa Ciudadana se basó en el video que publicó la Corte Suprema de Justicia con su vocero Melvin Duarte, donde anunció que habían tantos recursos de inconstitucionalidad y que 2 se referían a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Frente a esa versión oficial, y está el video, e incluso ustedes lo pueden consultar sin ningún problema, y perdonen que haga la publicidad, pero en el Heraldo del 23 de octubre, donde está el video, donde el portavoz del Poder Judicial señala que hay 2 recursos relacionados con la Junta Directiva. Frente a eso es que la Mesa Ciudadana plantea esta cuestión, pero no en relación con la ley de amnistía, porque estamos totalmente de acuerdo en que debe ejercer ese control de constitucionalidad. Bueno, sí, es que no, muy bien que lo plantee el doctor Joaquín Mejía así, porque esto hay que estar machacándolo, repitiéndolo para que la gente entienda. Usted presentó 2 recursos. 4. Ah, no, perdón, 4. Sí, usted presentó 4 recursos, ya lo he explicado como 3 veces aquí, en frente a frente la abogada y jueza Carla Romero. Y yo, ¿cómo lo he interpretado? Usted le dice, ¿puedo aplicar esa amnistía política? Señores de la Sala, ¿puedo aplicar esa amnistía política? Porque como ha sido aprobada en un Congreso donde no sabemos si la Junta Directiva es legal o ilegal, ustedes díganme por favor si en esas condiciones puedo aplicar yo la amnistía política a los 5 casos que estoy conociendo, entre ellos el del exministro de INSEP, Saro Bonano. Yo como ciudadano así lo he interpretado desde que usted presentó esos recursos, abogada. Bueno, pues sí, ¿verdad? Son recursos, son 4 recursos que están a mi conocimiento como... Buenos días, doctor Joaquín. Había obviado saludarlo y al compañero también. Muy bien. Son 4 recursos que dentro de sus razones de forma y de fondo establecen varias circunstancias por las cuales no esa ley llamada amnistía choca con la Constitución de la República, y establezco las razones de forma y de fondo por las cuales chocan. Dentro de estas razones establezco que el artículo 1 y el artículo 4 refieren que Honduras es un Estado democrático de derecho y la formación de gobierno como se realiza a través de los 3 poderes. Muy bien, pero también como la base del Estado democrático de derecho es el imperio de la ley, hago un desarrollo acerca
de lo que es la ley como tal y establezco en su apartado de la validez que para que una ley sea válida, que ese es otro motivo que estoy argumentando, debe de venir o provenir de un órgano legítimamente constituido entre 4 de sus cualidades. No haber sido derogada con anterioridad, no tener coalición con la Constitución, que es el caso, y otras circunstancias, una más que se me escapa ahorita. Sin embargo, precisamente establecer si esta ley es válida será un aspecto de los cuales la Sala, a través del recurso de los 4 que presenté, sobre la validez de la norma o de la ley, que es la ley de amnistía, debe de establecer. Y entonces, obviamente, se pronunciará sobre ese origen de esta ley, ¿verdad? Ahora bien, hay otros argumentos, claro, como efectivamente, ¿verdad?, el catálogo de los delitos incluidos dentro de la ley de amnistía, los cuales no considero que son posibles de aplicar. Por ejemplo, aquellos que se tratan de casos de corrupción. Somos ratificantes de una convención contra la erradicación de la corrupción, pero además de eso, si hablamos de que está derivada, como se establece, de consecuencia del informe sobre la verdad, ¿verdad?, es una acción internacional y fue elevada a categoría de ley y de convención, este informe, ¿verdad? Pero también la convención. Entonces, el artículo 46 y 47 de Viena, que habla de los tratados, establece que unilateralmente no podrá un país que ha ratificado tratados multilaterales como el de la corrupción poder venir a modificarlo unilateralmente para darle un caso, entre otras circunstancias. Aquí hay modificación del Código Penal y que no me digan que no es así, porque tendría que modificarse la suspensión de la aplicación de ciertos delitos, modificación del Código Procesal Penal, porque habla incluso de los procedimientos hasta donde han llegado. Por eso estoy participando en preguntar y me faculta el artículo 87 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional. Ahora bien, todos esos motivos deben de ser contestados, porque lo está preguntando quien ha presentado el recurso y ha sido admitido y ha seguido un procedimiento. Ahora, el artículo 316 de la Constitución de la República establece cómo está organizado el Poder Judicial y en su segundo párrafo establece que la Sala de lo Constitucional tiene la competencia para conocer de conformidad con la Constitución, la ley y los recursos de habeas corpus, exhibición personal, habeas data y tal y tal y tal. Pero dirimir conflictos entre los poderes del Estado, incluidos el Tribunal Supremo Electoral. Lo mismo que establece el artículo 107 de la Ley de Justicia Constitucional sobre la competencia de la Sala. Entonces, ¿quién es el último que puede hablar de una situación dirimida a su conocimiento sobre aspectos constitucionales? La Sala de lo Constitucional, y está establecido en la Constitución y en la Ley de Justicia. Pero el doctor Joaquín Guzmán argumenta que eso significa que sí puede dirimir conflictos entre poderes, no dentro de poderes. Y usted dice que usted le preguntó a la Sala, ¿es válida esta ley? Exacto. ¿Es válida esta ley? Y en función de todos esos argumentos que ha mencionado y de aquel de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso. Ok, ya vamos llegando, porque yo quiero que la gente comprenda. Ella le pregunta, entre otras razones que argumenta para llegar a la Sala Constitucional, si es válida esa ley de la amnistía política, si es válida por aquello de la elección de la Junta Directiva del Congreso, que ella quiere saber, entre otros argumentos, una ¿verdad? sola cosa. Mire, el asunto de que solo es una atribución la elección
es cierto que está dentro de la ley orgánica del Congreso Nacional. ¿Cómo va a elegir su junta directiva provisional y su junta directiva ya permanente y cuánto dura y tal? El problema es que eso se constituye en un acta, luego en un decreto ley. Y aquí hay decreto publicado en la Gaceta sobre establecer cuál es la junta directiva. Si hay un decreto y ese decreto colisiona la Constitución de la República, no es que estemos hablando de inmiscuirse en las funciones de otro Estado. Estamos hablando de cualquier otro decreto que puede ser sometido a la convalidación de la ley. ¿Y no hay decreto? ¿Cómo no? Hay un decreto que hicieron y publicaron acerca de cuál es la junta directiva que se eligió. Yo no he presentado, ni sé si alguien lo presentó, sé que los presentados fueron rechazados por razón de forma, un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto que crea esa junta directiva. No es así. Yo lo presento contra la ley de amnistía, pero sobre la ley de amnistía le digo, si esta ley de amnistía es válida, tiene que pasar entonces las características de la ley para que lo sea, incluso su origen, que tenga que ser legal, de un órgano constituido legalmente. Eso es lo que yo pregunto. Ahora, no es necesario personalizar, porque esto es un ejercicio del Estado democrático de derecho entre aquellas acciones que delimitan las funciones de poderes. Así de sencillo, ni va a generar ninguna situación. Ahora, que se pueda dirimir esta circunstancia dentro del Congreso Nacional, pues muy bien, lo estamos esperando todos. Lo estamos esperando y qué bien va a ser para este país que así se lo planteen y así sea. Yo no me puedo pronunciar más allá de otras circunstancias porque usted sabe que no es mi competencia, respeto la jerarquía, pero sobre todo he validado un acto constitucional a través de la autorización del artículo 244 de la Constitución de la República y por eso el día de hoy tenemos presidente de la República. Sí. Ella juramentó a la presidenta Castro. A mí me encanta que el público entienda lo que estamos discutiendo y que lo entiendan de todos los estratos sin importar cuánto grado de conocimiento hay, si solo es primario, si es medio o si hay educación superior. Ella, entre otras cosas, le pregunta, ¿es válida esa ley de amnistía? Porque quiero saber si esa ley de amnistía fue aprobada, entre otras razones, en un órgano del Estado debidamente constituido. Y ahí es donde estamos en este debate, ese es el puntito del debate, de la legalidad o no de esa junta directiva del Congreso. Joaquín Mejía maneja el criterio que la sala y la mesa ciudadana no puede pronunciarse sobre conflicto dentro de los poderes, sí entre poderes, no dentro de los poderes, y que este asunto de la elección de la Junta Directiva del Congreso es un problema dentro de un poder del Estado. Por eso dicen ellos, ahí no es válido que se pronuncie la Sala Constitucional. ¿Qué piensa usted, abogado Oliver Erazo? He escuchado detenidamente al doctor Joaquín, a la mesa ciudadana, que es importantísimo este sector, porque ya voy a hacer lectura del preámbulo a la Constitución de la República. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto casi que de inflexión y de tensión constitucional innecesariamente por un grado de miopía en la lectura del problema sociopolítico? Y al pueblo hondureño hay que explicarle muy claro, estamos obligados los tres a hacerlo de forma claro y sencillo, muy sencillo. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo con preguntas. Lo primero, ¿tiene facultad la señora juez natural para haber solicitado mediante oficiosidad que la Corte diga o aclare si esa ley la puede aplicar porque es constitucional o no lo es, porque ultraja, o sea, porque viola derechos constitucionales, entre ellos
aquel de igualdad ante la ley, que todos los hondureños somos iguales ante la ley, como razón de fondo, y como razón de forma pregunta, ok, si esa ley fue decretada por un Congreso cuya junta directiva ha sido constituida mediante una legalidad formal y observando el principio de legalidad constitucional. Pregunta, ¿sí está facultada? Claro que sí, la ley sobre justicia constitucional, ya la señora juez ha establecido cuál es el fundamento, cuestión con lo cual coincide el doctor Joaquín. Ahí no hay ningún punto de distorsión. Vamos hablando de ese punto. Ahora, mire qué interesante. ¿Qué es lo que sucede con esos decretos de amnistía? Recordemos todos los hondureños que este tema de amnistía no es nuevo. El hecho de querernos cubrir con mantos de amnistía viene desde los militares en los 80. Recordemos que en 1990 fue decretada una amnistía para los militares y, si no mal recuerdo, el maestro Juan Arnaldo Hernández interpuso, en aquel momento creo que él era fiscal para protección de la Constitución, una acción de inconstitucionalidad. Y la Corte declaró inconstitucionales esos decretos de amnistía. Entonces, mire, cómo venimos recogiendo ya precedentes que la misma Corte ha venido estableciendo en sus precedentes constitucionales, en su jurisprudencia, ese tipo de decretos ultraja, viola, atropella derechos constitucionales. Lógicamente, la situación que se da al interno del Poder Legislativo este año es sui generis. Es sui generis. La Constitución no le dice a usted cómo lo va a resolver. Lógicamente, ninguna ley le va a dar todas las soluciones absolutas dentro del universo de los conflictos jurídicos que se pueden dar en una sociedad. Pero, para eso existe, fíjese bien, la supremacía constitucional. Y eso no es un tema que nosotros lo hemos creado, lo hemos inventado, o que tenemos que acudir a ese argumento cuando nos gusta o cuando no nos gusta. De hecho, todos los jueces, y sobre todo en materia de protección, de garantías y derechos constitucionales, están sujetos a ello. Y miremos lo que dice el artículo 5, y es que hay que enseñárselo a la población hondureña, porque todos los hondureños debemos de saber como un mínimo vital básico de nuestros derechos, la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional. Esto no tiene por qué ser una exclusividad de estudios avanzados. Esto es algo que lo debe de saber la señora que nos sirve el café, porque esto es la hondureñidad, esta es la ciudadanía, este es el vínculo jurídico que une a un ser humano con un determinado estado. Es su cartilla mínima de derechos. Mira lo que dice el artículo 5. De la supremacía de la Constitución, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley. Entonces, ¿qué significa? No podemos saltarnos esa barrera, porque esta es la supremacía constitucional. Ahora bien, si lo miramos en otra pregunta que hay que responder al pueblo hondureño, ¿tiene competencia la sala o no tiene competencia? Y ese es el punto de que la mesa ciudadana dice, bueno, consideramos nosotros que no, porque el tema es a lo interno del Poder Legislativo, y a lo interno del Poder Legislativo hay una ley orgánica, y hay un reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, y eso tiene que solucionarlo así. Entonces vamos a dejar ahorita, primero, la solución mediante la ley orgánica y el reglamento, pero miremos si la Corte está en la obligación o tiene competencia para hacerlo. Entonces, existe un principio constitucional, que los tres que estamos acá lo conocemos muy bien, que es el de la competencia reglada. Entonces, ¿qué dice ese principio? O sea, en español sencillo, pues la Corte, un órgano jurisdiccional que se le ha sometido un asunto, ¿debe de conocerlo? Bueno, mire que dice el artículo 305, constitucional. Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes. O sea, debe de pronunciarse la sala. ¿Cuál va a ser el alcance de ese pronunciamiento?
ni el doctor Joaquín lo sabe, ni la señora juez lo sabe, ni yo tampoco lo sé. Podemos hacer una inducción, una deducción, un ejercicio lógico dentro de todo lo que hay en los antecedentes históricos de la Corte, jurisprudencia relacionada, pero por igual, la Sala puede cambiar su opinión doctrinal y jurisprudencial. Se puede apartar de ello haciendo un juicio de ponderación distinto. Y todos los hondureños, por respeto a la institucionalidad, debemos de respetar ese fallo. No nos podemos ir a un desorden e ir a gritar a usted, a la señora juez, al doctor Joaquín, al vecino, porque no nos gusta el fallo de la Corte, porque no nos gustó cómo nos resolvió el juez. Vea, esto es parte de la supremacía constitucional y como nos hemos dedicado desde 1982 a la fecha a querer obviarla, a ignorarla, a maltratar y a ultrajar la Constitución, entonces creemos que eso no existe. Cuando ese es el control, es el punto medio que le da equilibrio y cohesión al Estado de Derecho. Si la jueza Carla Romero le pregunta a la Sala, entre otras cosas, porque ella ha dicho todos los argumentos, si es válida esa ley de amnistía, considerando el proceso para la elección de la Junta Directiva, es porque en el fondo ella cree que hay alguna oscuridad y le pregunta y quiere saber si ella tiene o no la razón en cuanto a alguna oscuridad en el procedimiento o en el proceso de elección de la Junta Directiva. Sobre todo en el proceso de formación de la ley del decreto de amnistía. No, correcto, claro. Eso lo sabemos. Claro. Pero es que ella le está consultando también, entre otras cosas, si es válida la ley por la forma como se constituyó la Junta Directiva. Claro. Y ahí yo asumo que ella tiene una oscuridad y quiere que quien le dé luz sea la Sala Constitucional. Es que está obligado a hacerlo porque cuando se habla de la validez de una ley y se dice, para que esta ley sea válida, entre otras circunstancias, tiene que venir de un órgano legítimamente que sea el que la apruebe y el que la cree. Entonces dígame, ¿es esto de esta forma o no? Que esa es una de las partes de la ley de amnistía, pero en realidad, recuerde usted, hay 14 recursos y uno es presentado por la Sala de lo Penal. No se trata de personalizar a la juez Carla Romero. Sí. No se trata de personalizar a los jueces de San Pedro Sula que lo presentaron. Se trata de que esta es la vía del ejercicio permitido para poder hacer la consulta a través de la vía oficiosa y preguntar, ¿estas circunstancias son coalicionantes con la Constitución de la República o por el contrario no lo son? Entonces, si ella le pregunta a la Sala Constitucional si es válida esa ley por la forma como se constituyó la Junta Directiva, es porque cree que ahí hay una oscuridad. Entonces, mi lógica me dice que ella cree que sí puede la Sala pronunciarse sobre eso. Usted me ha dicho también que sí puede la Sala pronunciarse sobre eso, porque ahí hay alguna oscuridad. La Constitución. Es uno de los escenarios. Ahora, aterricemos y aclarémosle al pueblo hondureño si la Sala tiene la competencia para conocer ese asunto. Miren lo que dice el artículo 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que hacía referencia a él el doctor Joaquín en el artículo 5, dice. Decía, será competencia, ¿no?, de la Sala, dice, el conocer de los conflictos de competencia entre los poderes del Estado o entre cualquiera de estos y el Tribunal Supremo Electoral, infine, sigue diciendo, rezando más competencia. Pero el número 6 nos deja una carta abierta precisamente para ejercer la supremacía constitucional y encontrar ese equilibrio a través del intérprete final de la Constitución, que es el Poder Judicial. Dice, conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la presente ley le atribuyen. Entonces, la intervención, o sea, el hecho del conocimiento, no intervención, eso es un término inapropiado, el hecho de que la Sala conozca, está obligada por su competencia arreglada
entiendo que tiene competencia, como de repente el doctor Joaquín y la Mesa Ciudadana entiende que no, entonces hay pretensiones encontradas, que son legítimas, y dudas legítimas de ambas partes o de criterios y sectores sociales. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Quién tiene que dar el norte? ¿Quién tiene que dar la luz para decir esto es de esta manera que se debe de interpretar y que se debe de entender? Lógicamente tendrá que ser la Sala de lo Constitucional. Si es que ayer me encontré con una declaración que hizo Luis Redondo antes de partir a la República Dominicana. Afirmó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puede pronunciarse sobre leyes y algunas inconstitucionalidades de las normas, pero en lo que corresponde a la Junta Directiva del Congreso, no, porque está legalmente constituida eso. Oh, cuidado con ese tipo de pronunciamientos, cuidado. Exactamente eran casi los mismos cuando se dio la crisis de la elección del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa de El Salvador, que habían 2 plenos electos, y que esa crisis terminó en la Corte Centroamericana, y la Corte Centroamericana decidiendo quién era el pleno de la Corte que estaba electo en legal y debida forma. Mire qué interesante, aquí el tema de nosotros tres que estamos participando junto con usted, que nos da la oportunidad, nuestra obligación es ver cómo le damos luces para resolver pacíficamente esto con los instrumentos legales que se tienen, no generar un discurso de tensión ni de falta de respeto en los diferentes discursos o posiciones de la sociedad civil. Porque mire, haciendo referencia a eso, hemos pasado y hemos visto groserías contra colegas de nosotros, contra compañeros de la señora juez. Por ejemplo, el caso López Long versus Honduras, de aquellos jueces que estaban en contra del golpe de Estado y salieron a marchar. Los despidieron, nos maltrataron, tuvieron que demandar al Estado de Honduras, condenaron al Estado de Honduras. Y mire qué interesante y cuánta alegría me da ver a mí, al abogado Long, participando, autopostulándose ahora para ser magistrado. ¿Por qué llegar a esos extremos cuando la solución puede ser soberana, licenciado Renato? Mire, un decreto soberano para solucionar esto es lo más viable, porque así no se somete a una nueva elección, sino que hacemos un decreto soberano. Mire qué interesante. ¿Y por qué le digo soberano? Porque el hecho de que se siga recalcando la falta de legalidad formal de la Junta Directiva está, por ejemplo, atrasando que ratifique el Congreso Nacional el tratado con Nicaragua que firmó el expresidente Hernández en el tema del Golfo de Fonseca, que nos da salida completa y que refuerza la sentencia de La Haya, que va a suceder si se ratifica en la actual situación y estado de cosas, que va a decir el Estado de El Salvador. Mire, entonces hay varios temas que circulan sobre esto que son de fondo. ¿Qué quiso decir con la emisión de un decreto soberano para resolver esto pacíficamente, sin anarquizar, sin alterar, sin descomponer esto? Ya descompuesto de por sí, pero con otro ingrediente que lo podría realmente complicar más todavía. El decreto soberano es, lógicamente, acomodar la voluntad que tiene la bancada del Partido Nacional, que ha dicho, aquí están mis votos para ratificarlo. El Partido Liberal lo ha dicho también, aquí están mis votos para ratificarlo, y PSH creo que se adhiere a la misma intención. ¿Qué es lo que no se quiere? Convocar a una sesión y que se abra la sesión y que se abra la posibilidad que en el momento de ratificar la Junta Directiva aparezca otra y se someta a votación y se pueda perder la actual Junta Directiva. Entonces no lo hagamos, pintamos un decreto entre todas las partes que ya han dicho públicamente, y es un hecho notorio, a todo el mundo se nos ha dicho que ahí están los votos, y en ese decreto soberano, fíjense, en protección de la ciudadanía de 9 millones de hondureños, en pro de los intereses generales de la sociedad hondureña, se ratifica la actual Junta Directiva, se ratifica todo lo legislado, se subsana eso, se le da protección al proceso de selección del nuevo Poder Judicial y se le da gobernabilidad y gobernanza a la Presidenta de la República y, fíjese bien, quedamos legalizados y legitimados todos, sin necesidad. ¿Por qué le digo esto? Mire, hay cuestiones que creo que los parlamentarios deberían de tomarse un minuto.
¿Por qué llegamos a esto? Porque hemos olvidado esto precisamente. Mira lo que dice el preámbulo de la Constitución de 1982. Nosotros, los diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la Unión Centroamericana, interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo. Lo que el doctor Joaquín está hablando con la Mesa Ciudadana es una aspiración del pueblo. Claro que sí, y hay que respetarla. Miren qué interesante. Quien nos confió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho. Es decir, los fallos son para asegurar, para fortalecer y que se perpetúe un Estado de Derecho, no para deshacer el Estado de Derecho. Mire, que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa, que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana, dentro de la justicia, libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo. Estamos haciendo en este programa y estamos transmitiendo al pueblo hondureño ese respeto a estos principios. Miren qué interesante, la paz, la democracia representativa y el bien común. Bien, muchas gracias, abogado. Voy a la pausa, pero enseguida escucharemos al doctor Joaquín Mejía desde Vigo, España. Además, ya usted puede comunicarse con el teléfono que va a aparecer en pantalla, que es de nuestro productor, para que él les envíe el enlace y dé la cara esta mañana, dé la cara ante la población, dé la cara ante los tres panelistas sobre este tema que estamos debatiendo. Este tema que es de suma importancia. Y además la periodista Luz Madrid comenzará a leer mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Sugiero su atención porque también intervendrá en este segundo segmento la jueza Carla Romero. Así que volvemos después de la pausa. Opina a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Si la Corte dice que la Junta Directiva es ilegal y eso da paso, como dice Renato, a que la amnistía también, entonces la Junta Nominadora y todo es ilegal. Si lo hace solo por ese caso, claramente es político y traerá consecuencias para Honduras. Repetime ese mensaje, por favor, Luz. Si la Corte dice que la Junta Directiva es ilegal, y eso da paso, como dice Renato, a que la amnistía también, entonces la Junta Nominadora y todo es ilegal. Si lo hace solo por ese caso, claramente es político y traerá consecuencias para Honduras. Sería a partir de la resolución de la sala, en todo caso, no lo de atrás. Sí, no lo de atrás. Me lo está diciendo ella, me lo está ratificando él. Así que por ese lado no se preocupe. Adelante, Luz. Esto quieren hacer ver ustedes que el Congreso es ilegal, pero nosotros, el pueblo, lo hemos legalizado. Vamos a ver, aquí hay tres personas debatiendo. Dos que defienden una posición que para ellos es legal y el doctor Joaquín Mejía que dice que la sala no puede resolver ese caso de la Junta Directiva porque es un problema dentro de un poder del Estado, que no es un problema entre poderes. Aquí no estamos induciendo a nadie a pensar como piensa ella, como piensa él o como piensa Joaquín Mejía. Que los criterios de ellos les sirvan a usted a ilustrarse de cómo está el asunto. Esa es la aspiración que tenemos nosotros como periodistas y medios de comunicación. Luz, adelante. Lo de la Junta del Congreso ya es caso consumado y lo que ocupamos es que el Congreso se ponga a trabajar en los problemas de nuestra nación. Pensión digna, sí, llevar a grado de terroristas a los extorsionadores y romper el monopolio. La verdad que los políticos sí nos mienten en todo, ese pueblo está que explota de tanta maldad de los políticos, mienten y mienten siempre.
Buen día, mi opinión, que no tengan miedo por algo, están donde están. Si no están capacitados, que renuncien y que dejen gente capaz. Gracias. Desde el momento que un juez juramenta a la señora presidenta Castro, tácticamente se establece la ilegalidad y en el mejor de los casos la irregularidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. La Sala Constitucional debe pronunciarse sí o sí sobre este punto y que no se malinterprete como injerencia política, sino un acto de derecho. Bendiciones. Tenemos otro comentario. Me gustaría saber por qué esa misma sala y la señora juez no se pronunció por la reelección que violó un artículo pétreo. Claro. Sí, Se pronunció, espérame, ¿se pronunció? Sí, yo sí de hecho, mi trabajo de tesis abarca 3 sentencias. La sentencia del Consejo de la Judicatura, la sentencia de reelección y las 2 sentencias de sede, para poner en claro qué es lo que esas sentencias han hecho en relación al Estado Democrático de Derecho y no han construido. Así que yo sí me pronuncié, me va a disculpar, y lo pueden leer en la publicación que haré de mi tesis. Voy con el doctor Joaquín Mejía hasta Vigo, España, respondiendo a las valoraciones y argumentos jurídicos que han sustentado hoy tanto Oliver Erazo como Carla Romero. Adelante, doctor Joaquín Mejía. Bueno, Renato, muchas gracias. Yo quisiera hacer 3 puntualizaciones. La primera, estoy de acuerdo con la jueza Carla cuando habla de que los actos jurídicos, para que sean legalmente válidos y eficaces, deben de reunir unas condiciones tanto formales como materiales. Obviamente, las condiciones formales tienen que ver con el acto de creación, es decir, de que lo haya realizado el órgano competente para producirlo. La pregunta es, ¿esta ley de amnistía, quién la aprobó, el Congreso Nacional o la Junta Directiva? Obviamente fue el Congreso Nacional, que fue elegido a través de las urnas, a través del voto popular como de la soberanía popular, y quien votó, digamos, la ley de amnistía, el órgano es el Congreso Nacional, no la Junta Directiva. De hecho, no hay en ninguna parte donde se diga que es la Junta Directiva la que vota, digamos, las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, por el Pleno. Y en ese sentido, lo que hay que preguntarnos es si esa ley de amnistía fue aprobada por el Congreso. Sí. ¿Se siguió el procedimiento establecido en la Constitución? Sí. Esas son las cuestiones formales. Ahora vienen las cuestiones de materiales, de contenido. ¿Ese contenido de la ley de amnistía es contrario o no a los valores constitucionales? Eso es lo que tiene que dirimir la Sala de lo Constitucional. Esa es la primera puntualización. La segunda puntualización es algo que decía Oliver, que el artículo 3 establece en su última colita que la Sala puede conocer de otros asuntos, pero ojo, dice de otros asuntos que la propia ley de justicia constitucional establece. Eso es lo que dice. Y ahora, cuando uno va y dice, bueno, ¿y cuáles son esas otras cosas que dice la Ley de Justicia Constitucional? Está el artículo 76 de la Ley de Justicia Constitucional, y dice que la Sala, en los recursos de constitucionalidad, solo puede conocerlo en 4 casos. 1, contra las leyes, dice, leyes, y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de jurisdicción contencioso administrativo que infrinjan, obviamente, preceptos constitucionales. 2, cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional sin observar los requisitos establecidos en la Constitución. 3, cuando se apruebe un tratado que afecte una disposición constitucional. Y 4, cuando una ley ordinaria sea contraria a un tratado. Esos son los 4, de acuerdo con el artículo 76. Entonces, lo que hay que preguntarnos aquí, ¿cuál es la naturaleza del acto legislativo que puso en vigor el funcionamiento de la Junta Directiva? ¿Por qué? Porque por lo que estamos viendo en estos 4 puntos del artículo 76, la Sala solo podría conocer contra las leyes y otras normas de carácter de aplicación general, de acuerdo con la propia Ley de Justicia Constitucional. Entonces, lo que hay que preguntarnos, el acto que permite la elección de la Junta Directiva, ¿qué tipo de norma es? Es decir, ¿cuál es el acto? Pues hay que recordar que este acto legislativo que contiene la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de enero con la forma de acta, y de hecho se llama Acta de la Segunda Sesión Preparatoria del Congreso Nacional. La pregunta que debemos de hacernos, sí, por favor, solo voy a terminar, yo he mantenido el silencio y respeto mientras los demás han hablado. La pregunta clave es si dicha acta
tiene la naturaleza de una ley o de una norma de carácter de aplicación general. Eso es lo primero. Y bueno, ¿y qué es una ley? Cuando vamos al artículo 1 del Código Civil, la opinión consultiva O686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el capítulo 2 de la Constitución de la República, está claro cuáles son las leyes. O sea, las leyes son aquellas, obviamente, que, por un lado, es adoptada por el órgano legislativo, no por la Junta Directiva, por el Congreso Nacional, y, por otro lado, es luego sometida al Poder Ejecutivo para que le dé su sanción y la haga promulgar como ley. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Voy a repetir lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en 4 sentencias importantes. En la sentencia 498-95, del 25 de julio de 2001, la Sala declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del plan de arbitrio de la Municipalidad del Distrito Central, artículo 52, porque dijo que un plan de arbitrio no es una ley, es un conjunto de disposiciones de carácter tributario y financieras, pero no es una ley. Sentencia 979-2016, la Sala denegó el recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que contiene los peajes. ¿Y qué dijo la Sala? Dijo que dicho decreto no constituye una ley o una norma de carácter de aplicación general porque se trata de contratos. Sentencia 860 de 2017. La Sala declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra de un acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y que aparentemente reformaba una ley de una disposición de la ley electoral. ¿Qué dijo la Sala en esto? Que un acuerdo no es un cuerpo normativo con rango o fuerza de ley. ¿Por qué? Porque la discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada por el Congreso Nacional, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución, que ya dije, el capítulo 2. Y además, dijo la Sala, que hay 2 tipos de actos, los actos formalmente legislativos, y son, en este caso, aquellos actos legislativos que pueden revestir la forma de decretos, como las leyes, pero también de acuerdos y resoluciones. Y en ese sentido, lo que dijo la Sala en esta sentencia es que este acuerdo del Tribunal Supremo Electoral no es una ley de la República, porque obviamente no fue aprobado bajo estas líneas de que necesita una ley para que tenga la naturaleza de ley. Y finalmente, en la sentencia 0092 de 2018, la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra de reformas a reglamento de elección del Colegio Médico de Honduras emitidos por su asamblea y publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dijo que no era un acto materialmente legislativo. Entonces, yo creo que está claro que un acta que contiene el acto de elección de la Junta Directiva no es una ley en estos términos, y por tanto, a la luz del artículo 76, la Sala no puede conocer este asunto porque, como la propia Sala lo ha dicho en su propia sentencia, en la 0099-2018 del 30 de enero de 2019, ningún poder se encuentra subordinado a los otros poderes, y la separación e independencia de poderes se manifiesta en la potestad que tiene cada poder del Estado para desarrollar su organización y su funcionamiento interno, como es la Junta Directiva. Y finalmente, a mí me gustaría terminar así rápidamente a lo que yo le llamo el ABC constitucional alrededor de la Junta Directiva. Primero, artículo 195 de la Constitución dice, abro comillas, el 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. ¿Qué implica esto? Permítanme que mi opinión implica 8 cosas. 1, que la elección de la Junta Directiva se realice en esa fecha, no en ninguna otra distinta, porque la Constitución manda que sea el 23 de enero. 2, que no se necesita ninguna convocatoria, porque la Constitución, ya lo decía Oliver, la Constitución, la supremacía constitucional, la Constitución ya está convocando cuando dice que tiene que realizarse el 23 de enero. Y en función de lo que dice Oliver, de la supremacía constitucional que está en el artículo 320 constitucional. Tercera cuestión que implica esto, que la sesión se realice en las instalaciones del Congreso Nacional y no en otro lugar. ¿Qué otra cosa implica? Que es una obligación de los diputados y de las diputadas cumplir con ese mandato constitucional que es la convocatoria, que no la hace ninguna Junta Directiva, es la Constitución, la suprema norma la que convoca para 29. Y recordemos que de acuerdo con el artículo 57, la única salvedad para no asistir a esa sesión es la incapacidad debidamente comprobada. Quinto,
que para evitar el incumplimiento de esa convocatoria, ya la Constitución establece en el artículo 197 que pueden ser expulsados aquellos diputados y diputadas que no acuden a esa convocatoria de la máxima norma que es la Constitución y perder incluso su derecho a ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años. Sexto, y ya voy terminando. Recordemos lo que dice el artículo 51, la convocatoria para sesionar en otros lugares en caso extraordinario y solo cuando es cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Séptimo, artículo 192 constitucional, será suficiente la mitad más uno de sus miembros para la instalación del Congreso y la celebración de sus sesiones. No dice diputados propietarios o suplentes, dice miembros. Y es la Constitución la que lo dice, el Congreso Nacional. Y 8, que el artículo 193 también dice claramente, y abro comillas, ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares podrán impedir la instalación del Congreso, la celebración de sesiones o decretar su disolución. La contravención de este precepto constituye delito contra los poderes del Estado. Termino. Este es un asunto que compete a una cuestión interna, de funcionamiento interno del Estado. Yo creo que la Sala de lo Constitucional ha sido clara con estas 4 sentencias que acabo de compartir, en donde ha dicho que un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral de otro poder del Estado, que un reglamento, que un plan de arbitrios, que un decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional, como si fuera una ley y que contiene los contratos de peaje, ha dicho que no puede admitirlos, que no puede verlos porque no son materialmente un acto legislativo. Un acta que contiene el acto interno de un poder del Estado para elegir a su junta directiva, que tiene la función de administración, obviamente no se puede equiparar a una ley. Obviamente esa es mi interpretación, pero es que a mí me parece que la Sala ha sido clara con esas 4 sentencias y con este ABC que acabo de plantear de la Constitución de la República y también del artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, artículo 184 de la Constitución, en relación con el artículo 3 que nos planteaba Oliver. Yo creo que la cuestión está bastante clara. Joaquín Mejía, con sus argumentos para plantear que no puede la Sala Constitucional pronunciarse sobre este asunto de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Qué piensan los abogados Oliver Erazo y Carla Romero? Después de la pausa comercial. Antes de la respuesta de la abogada y jueza Carla Romero al planteamiento del doctor Joaquín Mejía, nuestro productor ha enviado 19 enlaces ha enviado, pero solo uno se ha conectado. Es que ha sido un debate muy intenso, complejo, pero pedagógico, sencillo para entender. Eso es lo bueno. Entonces se ha conectado un televidente, se ha conectado desde La Paz, un televidente que da la cara esta mañana en Frente a Frente. Le pido a la producción que me dé el nombre, porque a mí no me gusta preguntarles en público el nombre. ¿Cómo se llama el televidente, Carlos? ¿Cómo? Kelvin Rodríguez. Elvin Rodríguez. Elvin Rodríguez da la cara desde La Paz. Adelante, señor Rodríguez. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Muy bien, señor Rodríguez. Muy buenos días. Felicitar por haber habilitado esta plataforma para que así podamos participar de estos temas de tan gran trascendencia en la vida nacional. A mí me gustaría presentar a sus participantes alguna interrogante, y es la siguiente: ¿en qué medida la respuesta de la Sala Constitucional vendrá a contribuir a fortalecer los procesos democráticos, o si más bien tiene estrictamente un tinte político y podría generar consecuencias negativas? Yo pienso que esa valoración de los panelistas que tú tienes en este programa, en esta mañana, puede ser muy importante para que nosotros, los que desconocemos de derecho constitucional, tengamos más claras las cosas.
Muy buenos días y muchas gracias, René. Muy buenos días, señor Elvin Rodríguez. Me parece oportuna, propicia su pregunta para la hondureñidad, para los panelistas, y que la hondureñidad conozca las respuestas de Oliver Erazo, y luego usted responde a lo que planteaba don Joaquín Mejía. Así brevemente, por favor. Fantástica pregunta. Mire, para darle la respuesta, si tomásemos la tesis de Joaquín, de que la Corte ya tiene una línea jurisprudencial, es claro, es que está pegado a la Constitución. ¿Qué es lo que se declara inconstitucional? Únicamente las leyes. Entonces, la señora juez tiene una tesis que dice que eso es un decreto, fue publicado como decreto. Decretos son leyes, vamos. No solo en la Gaceta solo se publican leyes, se publican marcas, patentes y otro tipo de cuestiones. Ahora bien, la solución ya no es tanto el ABC del problema, porque en el ABC se describen violaciones sistematizadas a la misma Constitución de la República, y Joaquín lo ha señalado. Una cosa es tener una tesis, una visión con la que yo comparto, y otra cosa es la realidad pragmática. Ahí hay un ultraje a todo el procedimiento que se dio en la crisis del legislativo en enero. Pero eso es una cosa aparte. Me dice, ¿cómo va a incidir ese fallo para la solución del problema o para generar crisis? Bueno, puede ser que la Corte se pronuncie y diga que eso no es ley, y que al no ser ley no pueden entrar a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué sucede? La crisis se sigue manteniendo en el Poder Legislativo. ¿Eso va a solucionar la crisis dentro del Poder Legislativo? No. Entonces quedaría lógicamente en el Poder Legislativo la misma problemática, ¿entienden? Las mismas exigencias de diferentes organismos internacionales y de las bancadas que piden y solicitan que se legalice la formalidad. ¿Entiende? Entonces ahí donde yo le digo, bueno, la solución siempre la han tenido y la van a tener los 128 diputados. No, pero lo que él pregunta, está bien su respuesta, porque responde en parte, pero si la decisión de la sala es contrario a ese escenario que usted plantea. Bueno, entonces muy probablemente nos vamos a encontrar que algún sector de la población o un sector de la población no va a estar a favor ni contento con el fallo y va a ir a las calles. Y a ir a las calles proporcionado porque hay un sector político que dice que eso lo van a defender en las calles. Entonces eso polariza más la sociedad hondureña, y lejos de generar cohesión social, certeza jurídica y seguridad jurídica, nos vamos a encontrar en un fenómeno y una demanda. Y ante ese escenario, ¿por eso no debería pronunciarse la sala? La sala tiene que pronunciarse, y si en su pronunciamiento dice que no lo puede hacer porque no es una ley, pues habrá que respetarlo. Ok, ¿es una ley o no es una ley? ¿Se publicó ese decreto o no se publicó? Joaquín Mejía dice que eso es un acta, que no es ley. Por lo tanto, la sala no puede pronunciarse sobre actas, porque en este caso, en el caso de la Junta Directiva, ahí no hay decreto. Abogada Carla Romero. Bueno, yo al respecto solo diría lo siguiente. Me tomé la tarea de investigar si esa acta, porque eso surgió en la última participación que tuvimos incluso con usted. Sí. Y si solo había sido un acta o había sido publicado como un decreto legislativo. Y efectivamente me establecieron, lo único es que no me consiguieron el número del decreto, pero lo publicaron no como acta, sino como decreto en la Gaceta. Ahora bien, supóngase que lo hubieran publicado como acta. Discúlpeme, pero ¿quién elige esa junta directiva? ¿Provisional o definitiva? No es todos los 65 que exige la Constitución de la República que son diputados. Entonces, si bien, ¿qué es ley según lo que la tesis que se afirmó ahorita? ¿No es la voluntad soberana? ¿Y esa no era la voluntad soberana proveniente del Poder Legislativo? Por supuesto que sí. Y si todo lo que es la voluntad soberana que manda, prohíbe, permite, es ley, entonces eso es ley porque votaron los señores diputados. Así de sencillo. Ahora bien, cualquiera que sea la respuesta que tengan mis superiores jerárquicos de la Sala de lo Constitucional, que se excusen o no de conocerlo, porque puede ser que algunos se excusen, ¿verdad? Porque ya han expresado sus razones
bajo algún tipo de acciones. Lo conocerán otros integrantes, y si no el Pleno. Pero incluso se tiene que excusar a aquellos que presentaron el recurso, porque hay una sala de lo penal que presentó un recurso sobre la amnistía. Si esa situación la contemplan, también se tendrán que excusar. Ahora, ¿esto qué es? Un ejercicio democrático de fortalecimiento del Estado democrático de derecho, que no ha pasado nada en Honduras cuando se ha hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, la reelección, por ejemplo, las sedes, cuando se llamaban redes, y en ese momento el Congreso Nacional no publicó la sentencia de la Corte Suprema, donde declaraba la inconstitucionalidad. Todo ese tipo de cosas ha venido por no señalarse, por no estudiarse, por no presentarse las acciones que son competentes, como esta inconstitucionalidad, han venido generando un desorden en el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, y eso ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, por favor, fortalezcan el Estado Democrático de Derecho para que llegue una CICI, quite leyes de impunidad para que venga la CICI, pero sobre todo para que le den el TPS a nuestros compatriotas en Estados Unidos y también las condiciones de asilo. Estas son circunstancias reales. Fortalecer el Estado Democrático de Derecho no es cualquier cosa, es un ejercicio del Estado democrático. ¿Usted piensa que la venida de la CICI, que todo esto que habla de TPS, está condicionado a legalizar la Junta Directiva del Congreso? Yo no lo pienso. Cuando hubo la reunión en Estados Unidos con la ONU, una de las situaciones, dos de las situaciones que se plantearon fueron esas. ¿O es que yo lo invento? Entonces los medios de comunicación lo que están haciendo es desinformar. Y desinformar tampoco es hacer democracia. Así que o nos corregimos todos y empezamos a hacer las cosas en orden y fortalecer el Estado Democrático de Derecho dentro de nuestras competencias, porque yo no soy política, yo soy juez. Y como juez es que estoy actuando. O vemos qué hacemos con este Estado. Pero mientras me faculte la Constitución dentro del ejercicio de mi cargo y como ciudadana de este país, voy a respetar la Constitución y ese Estado Democrático de Derecho, voy a hacer lo que tenga que ser necesario para fortalecerlo. Y con respecto a algo que ejemplificó el abogado Erazo sobre ese pacto bicentenario, mucho cuidado. El tratado bicentenario que suscribieron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. Miren, yo soy uno de los que he abogado y he dicho, ¿por qué ese Congreso Nacional no ratifica ese tratado? Si le conviene a Honduras. No le conviene. Y me he encontrado con expresión de la jueza Carla Romero, que dice que ese tratado bicentenario firmado por Ortega y Hernández es una trampa para Honduras. Nos lo explicará después de la pausa comercial, porque también tendremos la respuesta de Joaquín Mejía, lo dicho por Carla Romero, que esa acta se publicó en el Diario Oficial La Gaceta como decreto. Sí, le faltó al doctor, me dice Isaac Santos, el coronel Isaac Santos, le faltó al doctor quien dirige la sesión y quien juramenta la directiva provisional, que los diputados propietarios fueron electos por el soberano y además no dice explícitamente que debe ser en la sede del Congreso, y más aún cuando la sede estaba ocupada por una turba, lo que conlleva amenaza real e inminente de la vida de los diputados electos. El doctor opina desde el punto de vista de enfoque de derechos humanos más que constitucionalista. Bueno, aquí nos ha dicho la jueza Carla Romero, doctor Joaquín Mejía, que hay un decreto publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, que por cierto mi equipo de producción lo trata de verificar en este momento. Si ese fuera el caso, doctor Mejía. Claro, Renato, de hecho, el decreto, yo lo mencioné, fue publicado el 24 de enero en el Diario Oficial de la Gaceta, 35.830, pero ahora vuelvo. Por ejemplo, el decreto que contiene los peajes y que la sala dijo que no era ley, fue publicado en el Diario Oficial de la Gaceta número 33.070 del 8 de marzo de 2013. Por ejemplo,
El acuerdo del Tribunal Supremo Electoral que dijo la Sala de lo Constitucional que no era ley fue publicado en el diario oficial La Gaceta. El reglamento del Colegio Médico, que la Sala dijo que no era ley, fue publicado también en el diario oficial La Gaceta. ¿A dónde voy con esto? Que hay que recordar algo muy simple, que hay actos formalmente legislativos, que son todos aquellos que emite el Congreso Nacional, pero hay otros que son materialmente, que tienen que ver con aquellas violaciones a la Constitución, con aquellas normas que tienen carácter general, de aplicación general, es decir, que nos afecta a toda la ciudadanía, en donde obviamente la Sala tiene la potestad, la facultad, la obligación de ejercer el control de constitucionalidad. Pero aquí estamos hablando de un acto formalmente legislativo que implica un acto legislativo sobre el funcionamiento interno de un poder del Estado. El hecho de que se publique, ya lo decía muy bien Oliver, que en el diario oficial de la Z se publica todo. Que sea publicado en el diario oficial no implica que sea una ley. La Sala lo ha dicho, yo he repetido aquí en 3 de las sentencias de las 4 que presenté, ahí está claramente, pues, que fueron reglamento, que fueron un decreto que contiene los peajes. Y el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, aprobado por estas instituciones y además publicado en el diario oficial, y no son declaradas, y la Sala dijo que no eran consideradas leyes. En este sentido, lo mismo con el acta de un poder del Estado interno que tiene que ver con la configuración interna en relación con la dirección y la administración de un poder del Estado. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Solo quiero que me permitan unos segunditos, porque la verdad que después de escuchar a Carla Romero sobre este asunto del Tratado del Bicentenario, me he quedado pensando mucho. Carla Romero dice que ha leído ese tratado firmado por Ortega y Hernández y que es una trampa para Honduras. Miren que no tiene nada que ver con este asunto de la ley de amnistía política, de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero es un tema de interés para el país. ¿Me reafirma usted que esa es una trampa para Honduras, ese tratado del Bicentenario, y que está bien que el Congreso hasta este momento no lo haya ratificado? Le reafirmo que ese es mi punto de vista. Estoy dando una opinión jurídica y otra vez dentro de las facultades que no con relación a mi cargo, pero sí como profesional del derecho y sobre todo como pasante del diplomado de Seguridad y Defensa Nacional. Yo le voy a explicar por qué. Primero que nada, la sentencia que hay para dirimir, que fue en 1982, Oliver. No la 92. 90, 91. No, bueno, que se hace efectiva en el 92 por su publicación en la Haya, define y delimita la copropiedad de la zona sur de nuestros países, del Salvador, del Golfo de Fonseca, de El Salvador, Honduras y Nicaragua, en una sentencia que es internacional, que ya es cosa juzgada. Entonces, si hay una delimitación sobre ese aspecto, que tiene que ver un tratado bicentenario entre dos países, dejando fuera uno de los países, en primer término, ¿verdad?, que es copropietario de las delimitaciones. En este caso, El Salvador. Exactamente. Y que además de eso, viene y pretende establecer en la parte norte, en el paralelo 15 de las Antillas, también una delimitación entre Honduras y Nicaragua, dejando por fuera a Colombia. No, un momentito. Primero que nada, hay una sentencia anterior a ese acuerdo bicentenario. No es necesario. Resulta una situación más o menos de carácter diplomático o político. Pero lo que sí es ley es esa sentencia dictada. Y en segundo, porque también tiene que referirse a situaciones que tienen que ver con el paralelo 15, donde hay pronunciamientos también internacionales acerca de lo mismo. Entonces crearía un conflicto. Entonces yo les pido que por favor observen el contenido del acuerdo bicentenario y establezcan si eso es favorable o no para nuestro país, porque a mi punto humilde de vista no lo es. Y no se necesita, porque está definido ya la situación acerca del Golfo de Fonseca. Me dijo que cedimos el paralelo 15 a Nicaragua. No, es que en el Tratado Bicentenario está establecido que ese paralelo 15 tiene otra definición,
y sobre ello todavía no hay un acuerdo, porque incluso podríamos estar lejos de las delimitaciones con muchos países de las Antillas y con Colombia también. Y con Colombia también. Bueno, esto nos da pie para investigar realmente los alcances de este tratado que hasta ahora nos ha parecido de importancia para Honduras y un logro para Honduras que El Salvador y Nicaragua desconocían o no querían aceptar que tenemos fronteras en el Golfo. Pero bueno, viene una profesional del derecho y nos dice: ese tratado firmado entre Ortega y Hernández es una trampa para Honduras, no lo debe ratificar el Congreso. Esto nos motiva a investigar sobre este asunto. Vieron ustedes a Natalie Rocky, la ministra de Derechos Humanos, en pantalla. Tendrá la intervención así breve después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Nubosidad ocasionada por tormenta Lisa dejará lluvias en varias regiones de Honduras, principal titular de tunota.com a esta hora. Y Honduras tiene pendientes unas 28 extradiciones según ministro Sabión. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, disculpe, solo tengo un minuto por cuestión de tiempo. Adelante, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Seré sumamente breve entonces. Me quiero referir, y saludo a sus panelistas, me quiero referir y a todos los televidentes, específicamente a los decretos de amnistía. Se ha hecho una perspectiva histórica, hay varios decretos de amnistía desde la década de los 80, todos ellos fueron aplicados a lo inamnistiable, a delitos de lesa humanidad. Hay un documento que recomiendo para quienes no lo conocen, estoy segura que sus panelistas sí, es el documento Aplicabilidad de los decretos de amnistía a la luz de la legislación nacional e internacional, en donde se plantea, de Milton Jiménez, donde se plantea pues eso, que que se amnistiaron las lesiones que se puedan inferir a una persona, la ofensa que pueda causar un militar, el maltrato a una persona, la violación, el estupro, el rapto, los delitos contra la vida. En el caso específico de esta amnistía, porque mediáticamente se han tratado casos que la Secretaría de Derechos Humanos no ha extendido constancia, en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos y de las víctimas para las que está planteada esta ley de amnistía, que es una ley mucho más amplia, que tiene un artículo en este sentido, son 31 estudiantes. Hasta la fecha yo he enviado las estadísticas, 31 estudiantes, 74 personas que participaban en manifestaciones y protestas sociales, 70 campesinos, personas defensoras de tierra y territorio, 26 personas que pertenecen a organizaciones y articulaciones de protesta social y 16 personas que se describen. Todas estas pueden ser consideradas también defensoras de derechos humanos, pero 16 personas específicamente categorizadas y que pertenecen a organizaciones catalogadas como organizaciones de derechos humanos. Entonces, y recordando que también hubo una amnistía, una autoamnistía en el 2010 para lo inamnistiable nuevamente, y que en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya tiene declarado por admisible el caso de Manuel Zelaya Honduras respecto al golpe de Estado. Solo cierro con esto, donde existen graves violaciones a derechos humanos, que son las que el decreto de amnistía de 2010 consideró como amnistiables. Entonces solo quiero dejar claro eso, que en este momento es una amnistía para las víctimas, que no se puede amnistiar lo inamnistiable, pero que en el caso de la persecución política y de las víctimas defensoras de derechos humanos a las que se dirige esta ley, es un caso muy distinto y que hay que hacer esa excepción y como se plantea. Gracias.